El 30 de abril de 2012, en su apogeo, Oi valía 21.3 mil millones de reales. Este es el gráfico de las acciones de Oi en todo su historial. Las acciones se desvalorizaron prácticamente un 100%. Aunque es una de las 4 principales empresas de telecomunicaciones en Brasil, incluso conecta la base brasileña en la Antártida. Cada año que pasa, Oi presenta ingresos incompatibles con sus deudas. Prácticamente desde su nacimiento, Oi tuvo problemas. Peleas de poder, influencia política, desvíos y operaciones mal explicadas son algunos de los síntomas que la han hecho pasar por malos momentos. Pero entonces, ¿cómo es que una de las mayores empresas nacionales, que más marcó la memoria de los brasileños, está pasando por su segunda recuperación judicial al borde de la quiebra? En 1998, el gobierno decidió iniciar la mayor privatización que jamás haya ocurrido aquí. Telebrás, la empresa estatal que monopolizaba telecomunicaciones en Brasil, se dividió en 12 holdings responsables de atender regiones específicas en todo Brasil. Telenor Teleste operaba en la región 1 que abarcaba el sureste, noreste y parte del norte de Brasil, con 16 operadoras estatales de telefonía fija, en servicios separados de telefonía fija y móvil. En la subasta de privatización, la compró un consorcio que incluía a Andrade Gutierrez, Lafonte y Nepar, entre otros. Andrade Gutierrez y Lafonte aportaron 200 millones de reales. El BNDES prestó unos 1.5 mil millones en un negocio que sumó cerca de 3.5 mil millones de reales. Así se formó la holding Telemar Participações, que controló Telenor Teleste en 2001. Para facilitar la gestión de las 16 operadoras, Telenor Teleste incorporó las 16 para formar una sola empresa operativa, Telemar. En la privatización de 1998, el gobierno, mediante Anatel, fijó metas que debían cumplir las empresas que adquirieron Telebrás. Una meta era expandir los servicios básicos de telecomunicaciones, invirtiendo para aumentar el acceso a la telefonía fija. Ministro, con mucha satisfacción, estamos llamando aquí desde Río de Janeiro en el Aterro do Flamengo, lo que sería la primera llamada de prueba del sistema de telefonía móvil de Brasil, que comienza aquí en Río de Janeiro. La llamada está excelente, quiero decir, es bueno hablar por teléfono móvil, eso significa que ahora de aquí en adelante ya no estaremos tranquilos ni siquiera en el automóvil. Telemar cumplió las metas de expansión de 2003 en 2002. Por cumplir la misión antes, el gobierno les permitió operar en telefonía móvil. En ese contexto, TNL, Telenor Teleste, crea Oi, su filial de telefonía móvil, que sería comprada al año siguiente por Telemar, pasando así a ser filial de su empresa hermana. Hubo muchas controversias que casi siempre beneficiaron al gobierno. El caso más conocido fue este mismo que acabo de mencionar, la adquisición de Oi por Telemar por R$1 en 2003. Así es, no escuchaste mal, R$1. El esquema era que Oi y Telemar eran subsidiarias de Telenor Teleste, pero había una diferencia. Telenor Teleste tenía el 100% de Oi y el 80% de Telemar, o sea, el 20% de Telemar estaba en manos de accionistas minoritarios. Telemar y Telenor Teleste compraron Oi por R$1 sin convocar asamblea de accionistas para aprobar la adquisición. Oi ya tenía una deuda de 4.8 mil millones asumida por el 20% de los accionistas minoritarios de Telemar. Telenor Teleste, la holding de ambas empresas, absorbió solo el 80% de la deuda, logrando un descuento de casi 940 millones sobre la deuda original. Que tiene una deuda, la OE, no OE, es OE, es solo una deuda, no es una empresa que una deuda, no federal. En ese momento esa operación controvertida también terminó yendo a parar a la CVM. Es uno de nuestros mayores premios. Entendió que la operación de compra de Oi debería haber sido aprobada en la Asamblea General de Telemar. Tomaron muestras, lo cual es interesante. Alegaron abuso de poder de la holding. Es una empresa endeudada, no es que tenga deuda. Oi, controladora de las 2 empresas involucradas en la operación, tiene deuda. Es una empresa que es solo deuda, es una. En ese momento, la CVM responsabilizó a varias personas por violar artículos de la Ley de Sociedades Anónimas. Se presentó un recurso y el caso se reanalizó en 2008.
Ese documento de 51 páginas muestra que, tras el nuevo análisis del colegiado de la CVM, se absolvió a los acusados en varios puntos y solo se mantuvo una acusación por infracción del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, por administradores de Telemar solo con la señal de advertencia. Hoy, hasta entonces, era solo una operadora móvil subsidiaria de Telemar de telefonía fija. Pero, en 2007, el grupo Telemar decidió adoptar Oi como la única marca para todos sus productos y servicios. Según el director de comunicación corporativa de Oi, convivían con muchas marcas y eso confundía al consumidor. El teléfono de Telemar se llamó Oi Fijo y el servicio de banda ancha Velox pasó a ser Oi Velox. La empresa se renovó totalmente bajo una sola marca, Oi. La fuerza de Telemar y el espíritu de Oi se van a unir, revolucionando definitivamente las telecomunicaciones en Brasil: internet, radio, banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil, DDD, DDI. Pero al final, detrás de todo esto, ¿cómo estaba la situación financiera de la empresa? En 2010 la empresa facturó 10.000 millones de reales. Observa el notable aumento de la facturación desde 2012. Aunque facturaba más, de 2014 a 2017, la empresa tuvo pérdidas de unos 5.000 millones. En 2016, cuando pidió recuperación judicial, la empresa facturó 25.000 millones y perdió 8.000 millones. ¿Por qué subía su facturación pero tenía tantas pérdidas? En 2008 Telemar, ahora Oi, adquirió Brasil Telecom, operadora fija del sector 2. Una compra que no debió ocurrir, ya que la Ley General de Telecomunicaciones prohibía que una operadora controlara 2 regiones. Pero el gobierno, en ese momento, emitió un decreto que terminó permitiendo esa adquisición. Todo apuntaba a que funcionaría. El gobierno estaba entregando prácticamente un monopolio a la operadora, con cerca de 40.000 millones de clientes. En cobertura geográfica, era la mayor empresa de telecomunicaciones de Brasil y ya ofrecía telefonía fija, móvil, internet y TV por suscripción. Así surgió una campeona nacional en telecomunicaciones, aunque hubo un detalle en la historia. La compra de Brasil Telecom implicó una deuda de casi 3.000 millones en pasivos judiciales. Tras adquirir Brasil Telecom, la empresa tuvo nuevas fusiones, escisiones e incorporaciones. Según Oi, el objetivo es simplificar la estructura societaria, que hoy es compleja, con 3 compañías abiertas y 7 clases de acciones. Antes de la compra, la estructura societaria era una. Tras comprar Brasil Telecom, cambió y con la reestructuración todo pasó a ser Oi. Sí, lo sé. Parece una telaraña de innumerables holdings controladoras y numerosas empresas controladas, hecha aparentemente a propósito para confundir. Esa estructura se complicó más poco después, como veremos. Diría que Oi fue lanzada en un caldero de bruja y tras algunos años, la mezcla se echó a perder. La compra de Brasil Telecom mostró problemas que iniciaron la caída de la empresa e inversiones problemáticas. Antes de finalizar la compra de Brasil Telecom, Telemar Oi ya tenía una deuda creciente. Comprar una empresa que sumó deudas fue un gran error no detectado en ese momento. Así, el mercado de las telecomunicaciones estaba extremadamente optimista con el crecimiento de Oi en ese escenario. Entonces tenemos a Oi con un alto apalancamiento. Eso significa que la empresa hizo inversiones y aumentó su estructura, pero con capital de terceros. La compra de Brasil Telecom fue financiada íntegramente por el BNDES y el Banco do Brasil. O sea, era una empresa con deudas crecientes y ganancias decrecientes. 2013 fue el último año en que la empresa pagó dividendos a sus accionistas. Algo grave estaba pasando con la compañía, así que había que hacer algo. Tras la fusión con BRT, los portugueses de Portugal Telecom entraron en escena en 2010. Portugal Telecom tenía peor gestión que Oi, pero estaban muy interesados en crecer. Finalmente se fusionaron. Portugal Telecom invirtió 8.000 millones en Oi por el 22.4% de la empresa. Luego, Oi puso el 10% en Portugal Telecom. Con la fusión, la estructura societaria cambió de nuevo para crear la nueva holding controladora, Corpco. El argumento era mejorar la gobernanza y el surgimiento de una gigante mundial de telecomunicaciones, ya presente en Portugal, Brasil y algunos países africanos.
De nuevo, esa operación llegó a la CVM por una denuncia de Tempo Capital. Fue un caso complejo. Si quieres saber más, dejo un hilo de Vicente Camilo en la descripción. Él trabajó en la CVM y explica los detalles técnicos de la fusión entre Oi y Portugal Telecom. En resumen, tras apelar y revisar en el colegiado de la CVM, ambas fueron aprobadas sin problemas por el regulador y se autorizó la fusión. Con la entrada de Portugal Telecom, Oi consiguió recursos para pagar deudas en el BNDES y evitar una crisis financiera mayor. Y eso benefició a los accionistas controladores de la operadora, Andrade Gutiérrez y Lafonte, los mismos de 98 que participaron en la privatización de Telebrás. Esa buena racha duró hasta 2014, cuando Oi supo que Rio Forte, subsidiaria del mayor banco de Portugal, Banco Espírito Santo, quebró. Terminó sin pagar una deuda de 847 millones de euros con Portugal Telecom. De manera muy simple, Portugal Telecom negoció con Oi usando un dinero que no tenía en mano, pero que esperaba recibir de Rio Forte, que poco tiempo después declaró bancarrota. Oi tuvo que enfrentar el problema por ese impago. Portugal Telecom, principal accionista, casi unificó la caja con Oi. Si ella colapsaba, afectaría gravemente la salud financiera de la gigante brasileña. Y recordando que todo esto sucedió entre 2010 y 2014, en un periodo en el que, como vimos anteriormente, los ingresos aumentaban y las pérdidas también. En 2015, Oi vendió Portugal Telecom en Portugal a Altice por 7.4 mil millones de euros. En 2015, Oi ya existía, debía 50.4 mil millones de reales y tenía ingresos anuales de 27.8 mil millones. O sea, era una deuda considerada prácticamente impagable. Su liderazgo en telefonía fija fue breve. Por la evolución de la telefonía móvil desde 2010, los teléfonos fijos casi desaparecieron. Era el área que Oi lideraba, aumentando y duplicando el salario de sus ejecutivos. Sumado a todo eso, la empresa tuvo una gestión corporativa pésima e inversiones de gran tamaño que resultaron ser un fracaso, lo que al final puso a Oi en un callejón sin salida. Las deudas iban a vencer y la empresa estaba insolvente, sin dinero para pagar a sus acreedores. Y así, en 2016, Oi entró en su primera recuperación judicial, la más grande en la historia de Brasil. En ese momento, hasta que fue superada por Odebrecht en 2019, la deuda sumaba 60,9, 80 veces mayor que su valor de mercado. En ese momento, no pudo llegar a un acuerdo con los 55,000 acreedores para renegociar la deuda. En la parte superior de la lista de acreedores, con la mayor cantidad adeudada, está un banco estadounidense con 18.1 mil millones. El valor más bajo en el documento, de 2 centavos, corresponde a 6 personas físicas. Tras un año de espera, en diciembre de 2017, los acreedores aceptaron el plan de recuperación judicial. Y ahora, Oi tenía un plazo de gracia de 20 años para pagar sus deudas. El objetivo del plan era reorganizar la empresa financieramente y hacerla viable de nuevo. Además de reducir costos, todo lo no estratégico o esencial, como acciones, activos y torres de telecomunicaciones, se vendería para disminuir deudas. Esos valores también se invertirían en áreas más rentables, como expandir la fibra óptica y el 4G. Entre los activos vendidos, también estaba su base de clientes de TV que se vendió a Sky. Además de reducir tanto las deudas, Oi requería un último esfuerzo para salir de la recuperación judicial. En ese contexto, comenzó la subasta de Oi Móvil, la rama de Oi fundada en 2007 y una de las más lucrativas, con más de 36 millones. 2019 se inició la subasta y Oi Móvil fue adquirida por TIM. Claro y Telefónica, dueña de Vivo, lanzaron una oferta de 16,5 mil millones. Sin embargo, la venta no sería sencilla, ya que Oi necesitaría aprobaciones del CAD y Anatel, quienes incluso quisieron cancelar la operación. Tras 2 años de trámites, en 2022, Anatel permitió la firma y Oi Móvil pasó oficialmente a TIM. Claro y Vivo adquirieron por 15.9 mil millones de reales. Tras recibir el pago, Oi pagó 4.46 mil millones al BNDES, poniendo así un punto final en la recuperación judicial que duró 6 años.
Sin embargo, solo 3 meses tras concluir la primera recuperación judicial, el 1 de marzo de 2023, la justicia recibió otra solicitud de recuperación judicial de hoy. Dificultades financieras e incapacidad de cumplir con los compromisos de deudas que aún son multimillonarias. Además, inició un proceso de protección ante acreedores con deudas de 43.000 millones. La Ley 11.101/2005 establece que una empresa en recuperación judicial solo puede solicitarlo una vez más. 5 años después, hoy consiguió en 15 días su segunda recuperación judicial. Tras su primera recuperación judicial, aún tiene una deuda que impide su operación. Es probable que sea una empresa demasiado grande para quebrar, así que el gobierno podría intervenir aunque no haya solución. El artículo 110 de la Ley 9472 de 1997 indica en qué casos Anatel puede intervenir en las operadoras del país. El inciso número 3 encaja perfectamente con el estado actual de hoy, que alega, entre las varias posibilidades de intervención, el desequilibrio económico-financiero derivado de una mala administración que pone en riesgo la continuidad de los servicios. Pero, al final, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que hoy puede resurgir de las cenizas y recuperarse sin la intervención del Estado? ¿O crees que terminará sufriendo la intervención de Anatel? Cuéntame aquí en los comentarios. Si llegaste hasta el final de este video, quería agradecerte y pedirte que dejes un like. Y si no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora. Confieso que este video fue muy difícil de hacer junto con mi compañero Israel para producir el proceso de investigación. Fue complejo. Entender toda esta estructura societaria de hoy fue, de verdad, bastante difícil. Resumimos toda esta historia que podría ser una telenovela en 13 páginas de guión. Entonces, si realmente puedes dejar un like para ayudar a que este video llegue a más personas y fortalecer el crecimiento del canal, te lo voy a agradecer mucho. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.